Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es el pago o cumplimiento de la obligación. Es de gran relevancia porque nos permite extinguir la obligación establecida por las partes. Vamos a hablar de esto, del pago como modo natural y típico de extinción de las obligaciones, y en el siguiente podcast hablaremos de otras formas especiales del pago que ponen fin a la relación obligatoria, como son el pago por cesión de bienes, la dación en pago, el ofrecimiento de pago y la consignación y el pago con subrogación. Tengo que empezar por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. El Código Civil no clasifica los modos o causas de extinción de las obligaciones, pero los enumera diciendo en el artículo 1156 que las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación, por la novación. Como vemos, la enumeración no es completa, pues se omite la mención de algunos medios, como pueden ser la prescripción o la condición resolutoria, que, como afectan también a otras relaciones jurídicas, están regulados en otros lugares del Código Civil. Como acabamos de ver, el Código Civil se refiere al pago como sinónimo de cumplimiento por el que se extingue la obligación. Ahora bien, para que el pago sea válido y el cumplimiento produzca eficazmente esta extinción de la obligación, se deben cumplir con una serie de requisitos objetivos y subjetivos. En primer lugar, respecto a los sujetos de la obligación, hay que comenzar señalando que el deudor es quien efectúa el pago y el acreedor es quien recibe el pago. ¿Y quiénes pueden pagar? Es decir, ¿quiénes tienen capacidad para realizar el pago y qué personas pueden hacer ese pago? Vamos a ver, en primer lugar, la regla general, que es quién puede pagar. El deudor, y en su nombre su derechohabiente, su apoderado, su representante legal, pues evidentemente podrán realizar el pago. Así, pongamos un ejemplo, ¿no? El cónyuge, el padre, la madre, el tutor o la persona que tenga poder para ello va a poder realizar ese pago. También cualquier otra persona que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, como puede ser el fiador o un codeudor, o no tenga este interés, un tercero, ya lo conozca o lo apruebe o ya lo ignore el deudor. Y vamos a poner un ejemplo. Si Juan debe a su comunidad de propietarios el último recibo, la regla general es que Juan, como deudor, es el que debe realizar el pago, o en su nombre, pues su representante legal, o pongamos que su mujer. Sin embargo, también el pago realizado por un tercero extingue la obligación, tenga o no interés en la prestación, sin importar que Juan lo conozca o lo apruebe. De esta manera, el vecino de Juan puede abonar el recibo de la comunidad. Bien, y ahora veremos una excepción, y es que cuando la obligación
consista en hacer y se haya tenido en cuenta al contraerla la calidad y circunstancias de las personas del deudor, es decir, lo que llamamos una obligación personalísima, el acreedor no puede ser obligado a recibir el pago o la prestación de un tercero. ¿Y cuáles son los efectos del pago hechos por un tercero? Pues son los siguientes. En primer lugar, la extinción de la deuda. En segundo lugar, la acción de reembolso, es decir, la acción para pedir que se le restituya aquello que pagó. Y así, el que paga por cuenta de otro puede reclamar del deudor, puede reclamar, en nuestro ejemplo de Juan, lo que hubiese pagado. Si no lo ha hecho, contra la expresa voluntad del deudor, en cuyo caso solo puede repetir aquello en que le hubiera sido útil el pago a Juan. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en caso de que el tercero haya pagado contra la voluntad del deudor, el deudor solo le va a reembolsar aquello en lo que le hubiera sido útil el pago, ya que el deudor podía tener alguna excepción que le librara de hacerlo. Por ejemplo, una condonación de la deuda, que ya veremos exactamente lo que significa, que es pues un perdón de una parte o de la totalidad de la deuda que se debe. Es decir, si el acreedor le había perdonado la deuda y ese tercero paga, pues ese pago no va a suponer beneficio alguno al deudor. Y en tercer lugar, tenemos la subrogación, que no hay que confundir con la acción subrogatoria, que la veremos más tarde en otro podcast en cuanto a garantía de la obligación. Bien, el pagador se subroga en el lugar del acreedor que ha pagado en los supuestos que contempla pues, el artículo 1210 del Código Civil, que son cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente, cuando un tercero no interesado en la obligación pague con aprobación expresa o tácita del deudor, o cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación. A continuación, ¿quiénes pueden recibir el pago? Por regla general, solo puede cobrar el acreedor, o bien, evidentemente, siempre que la prestación no sea personalísima, su representante legal o voluntario. No obstante, podemos preguntarnos si es posible que el deudor quede liberado pagando a otra persona diferente que no es ese acreedor. Por excepción es válido el pago hecho a un tercero en los siguientes casos que vamos a ver a continuación. Bien, en primer lugar, en el caso del acreedor aparente, que es cuando el pago se hace de buena fe a un acreedor aparente que esté en posesión del crédito. Esto implica la existencia de una creencia por parte del deudor de que a la persona a la que está pagando es el acreedor. Esta apariencia suficiente sucede, por ejemplo, pues en el caso que se esté realizando el pago a un heredero aparente, o cuando se ha producido el pago a una persona que resulta que estaba autorizada, pero ese poder ha sido revocado. Otro supuesto de excepción en el que sería válido el pago, aparte del que acabamos de indicar del acreedor aparente, sería el del pago a un tercero, que es cuando el pago hecho a ese tercero se hubiese convertido en utilidad del acreedor. En tal caso, se entiende que ese pago realizado por ese tercero resulta de utilidad si el dinero recibido por ese tercero se lo entrega al acreedor. Bien, una vez que hemos visto estas facultades de realizar y de recibir el pago, vamos a ver la capacidad para realizar el cobro, porque para que el acreedor
pueda válidamente realizar el cobro, también se precisan unas condiciones, y es que tenga capacidad para administrar sus bienes. Pues pongamos un ejemplo, ¿no? El pago hecho directamente a un menor será solo válido si el deudor demuestra que se convirtió en utilidad. O otra cuestión o otra condición es que no se haya ordenado judicialmente la retención de la deuda. Y esto es porque el acreedor debe tener disponibilidad del crédito, es decir, capacidad para disponer de lo que recibe. Y claro, si dicha disponibilidad no existe, como ocurriría si hay una retención judicial sobre esa deuda, pues, o sobre ese crédito del acreedor, pues no existiría la misma. Bien, pasamos a continuación a realizar alguna explicación sobre el objeto del pago. Bien, para que el pago sea válido es precisa la exactitud de la prestación como característica necesaria para el pago, y eso exige la identidad, la integridad y la indivisibilidad en el pago de la misma. Voy a dar simplemente algunas pautas que me parecen interesantes sobre estas tres cuestiones. En relación, porque aunque sean generales y estas las empleemos en cualquier obligación, pero en relación un poco más al pago y en relación más al pago en dinero, por alguna cuestión que voy a decir a continuación. Bien, en cuanto a la identidad de la prestación, es importante señalar que ha de cumplirse la prestación que se ha convenido y no otra. Consecuencia de esta exigencia es importante señalar que, por ejemplo, en las obligaciones de entregar sumas de dinero, hay que recordar que el pago de las deudas de dinero ha de realizarse en la especie pactada. Imaginemos en euros o imaginemos en dólares. Y si no es posible entregar en esa especie, lo que dice el Código Civil es que se realizará en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España. Como en España no existe esta moneda de oro-plata en la actualidad, ¿no? Evidentemente de curso legal, solo, a veces se acuña para eventos especiales, pero con carácter general, pues entonces el pago debe realizarse en nuestra moneda de curso legal, que sería en euros. Bien, en relación a la integridad, aquí lo que sí me gustaría señalar como dato para que tengáis en cuenta es que el deudor tiene que realizar la prestación íntegramente. Por lo tanto, no se entiende pagada una deuda hasta que completamente se hubiera entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. Por lo tanto, hasta que no se paga en su totalidad, obviamente, hasta no se entrega esa cosa, no se entiende que se ha pagado la deuda. Y por último, como característica, estaría la indivisibilidad. Por regla general, no puede obligarse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación. Sin embargo, como excepción, es admisible el pago por partes, por porciones, en dos casos. En primer lugar, obviamente, si se hubiese pactado. Y en segundo lugar, si la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, como ocurre, por ejemplo, con el dinero. En esa hipótesis se puede exigir el acreedor y el deudor puede realizar el pago de la primera, de esa parte líquida, sin esperar a que se liquide la segunda parte, ¿no? Pues, a veces en el caso, pues, imaginemos, de intereses. Por último, en cuanto al tiempo y lugar del pago. Bien, el momento del pago
depende de lo que han convenido las partes y de la naturaleza de la obligación. De manera que si esta es pura, debe cumplirse desde ese momento. Y si es condicional, cuando la condición se cumpla, y si es a plazo, pues cuando llegue el día, ¿no?, donde se ha establecido que se va a efectuar el pago. En cuanto al lugar de la prestación, pues nuestro Código Civil establece unas reglas y son las siguientes, que en primer lugar el pago debe realizarse en el lugar designado en el título constitutivo de la obligación. Si no se hubiera designado y se trata de entregar una cosa determinada, se hace el pago donde exista la cosa al tiempo de constituirse la obligación. Y por último, en cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor. Los gastos del pago. Para acabar, hay que señalar o hay que aclarar por cuenta de quién corren los gastos que se deriven del pago. Pues bien, hay que distinguir entre los gastos extrajudiciales que ocasionen el pago, que estos gastos van a ser por cuenta del deudor, y los gastos judiciales, que estos son a cargo de la parte que sea condenada en costas por el tribunal. Evidentemente, esto con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil. Bien, pues doy por finalizado esos aspectos y estos requisitos principales del pago como cumplimiento de la obligación. Me remito al libro de la asignatura de Derecho de las Obligaciones para que podáis ampliar estas cuestiones sobre esta materia con ejemplos, con más ejemplos y con un análisis un poco más detallado, pero creo que estas pautas o estas píldoras que hemos dado en este podcast os puede servir para adentrarnos en el estudio de esta cuestión. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente podcast.